Efectivamente, los nuevos fachos. Bueno, ya sabemos todos, ¿no? Que avanza la ultraderecha. No nos tenemos que cansar de decirlo porque hay que decodificar, hay que entender, hay que saber cómo revertir ese discurso fascista, neofascista que está llegando, que ya está anclado, está llegando desde hace mucho tiempo. Empezó a llegar sin que nos diéramos cuenta y sin que activásemos los resortes democráticos que teníamos disponibles y seguimos sin hacerlo. Y hay que aplicarlos, porque el fascismo es algo que se sale de la democracia. Es como, ya lo hemos comentado en base a las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, de Ada Colau. Esta vez también le estuve leyendo a una activista de Izquierda Unida que revisita la obra de Hannah Arendt, donde habla de la banalidad del mal. Pero para dar algunos otros ejemplos argentinos en relación a la banalidad del mal, para que tengamos un ancla en donde vertir los conceptos, para que no sea abstracto y ni sea intelectualoso. Bueno, comentábamos que antes de ayer, una psiquiatra cordobesa cruzó la calle para decirle a un vecino que bajara el volumen de la música sin saber que había una fiesta clandestina, y le abrieron la puerta de esa casa donde sonaba muy fuerte la música y salió un grupo de gente alcoholizada y le rompió la nariz y la molieron a palos, digamos. A ese tipo de actitudes nos estamos refiriendo, o Leuco, que ya lo vamos a atender dentro de un rato, o los jóvenes republicanos que tiraron bolsas mortuorias en la Casa Rosada. Bueno, tengo ahora en el curso de la columna otros ejemplos que son muy importantes para mí. Marga Ferré es una activista y feminista de Izquierda Unida en España, y entonces esta nota fue escrita y publicada en el Diario Público de España antes de la derrota de Unidas Podemos. Es decir, era una nota que intentaba advertir que, tal como hizo Colau, que Madrid estaba en peligro de caer bajo las garras de la ultraderecha, y que advertía que, como hizo Ada Colau, que no hay que normalizar el fascismo, que lo peor, porque esa es la puerta de entrada. Cuando una sociedad normaliza conductas fascistas, es decir, cuando una sociedad trata como un modo de expresión, cuando se confunde el fascismo con la libre expresión y se lo deja pasar amablemente, después el fascismo con uno hace lo que se le antoja, cortarle la cabeza, por ejemplo. Entonces, hay que tratar como libertad de expresión a aquellos que nos respeten a nosotros también. Eso es el libre juego de la libertad en democracia. Ahora, si uno trata y le da libertad al que cuando tiene el poder lo que va a hacer es hacerte desaparecer, mandarte en un cohete a la luna, o encontrar alguna solución final para que no haya kirchneristas en la Argentina, por ejemplo, eso es fascismo. Marga Ferrer revisita el caso Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Esa es la obra de Hannah Arendt en la que se utiliza esa expresión que después se divulgó mucho. Seguramente mucha gente ha escuchado hablar de la banalidad del mal, pero no ha leído o no ha, no ha perforado lo que esas palabras pueden significar, y que Hannah Arendt las usó para diferenciar a un Hitler de un Eichmann. El otro día también vi un tuit de mi amigo Sergio Wisniewski, del profesor Wisniewski, que decía, puede que solo haya un Hitler, pero todos podemos ser Eichmann. Es una diferenciación que es muy importante en este momento, entenderla, porque estamos con un huevo de la serpiente rodeándonos. En Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, ustedes recordarán, Eichmann estuvo en la Argentina, de aquí se lo llevó el Mossad, estuvo 10 años viviendo en la Argentina, del 50 al 60 más o menos. El Mossad se lo agarró de los pelos y se lo llevó a Jerusalén
a enjuiciarlo y terminó siendo ahorcado. Eichmann fue en realidad el que ejecutó el plan de Hitler. A Hitler se le ocurrió, condujo el proceso del nazismo, fue quien decidió que había no solo los judíos, sino otras minorías ideológicas, étnicas, etcétera, que sobraban, que él quería construir un país sin gitanos, sin judíos, sin homosexuales, y entonces, bueno, la solución era matarlos, así de sencillo, y así lo hizo, y el que ejecutó ese plan fue Eichmann, es decir, fue un hombre importantísimo, de responsabilidades criminales importantísimas en el régimen nazi. Ahora, cuando se produce el juicio y Eichmann empieza a hablar, y esto es lo que estudia Hannah Arendt en ese libro, sorprende porque no era que él defendía ideológicamente lo que había hecho, no era que se sentía consustanciado o que se arrepentía de haber pensado que toda esa gente de cuya muerte fue responsable merecía la muerte. Eichmann era básicamente un desconcertado de sí mismo, porque en realidad era un hombre, no sé, lo que Hannah Arendt describe no es un monstruo, como sí podía ser Hitler a simple vista, y si uno lo escuchaba hablar también. Eichmann era un hombre que hubiese podido ser un alemán común y corriente, de haber vivido en un contexto distinto al que vivió. Por eso surge de Hannah Arendt el concepto de emigración interior, es decir, hay algunos contextos históricos, sobre todo los que favorecen los discursos fascistas, y me atrevo a equipararlo con el actual en todo el mundo, no solo en la Argentina, porque Macron y Alberto Fernández, entre otras cosas, también se están poniendo de acuerdo porque a Macron lo corre Le Pen. Francia también corre un riesgo de que la ultraderecha avance, como muchos otros países están corriendo el riesgo de que el neonazismo avance. Merkel también les ha puesto una barrera muy fuerte, pero esto es un fenómeno que hay que tomárselo en serio, porque cuando esta gente llega al poder, mata. No es que nos van a subir la entrada al cine. Vienen con intenciones genocidas. La inmigración interior que describe Hannah Arendt tiene que ver con que hay un yo en ese contexto, en esos contextos históricos, que de alguna manera no se identifica ni siquiera se pone a pensar demasiado en el bien y en el mal, en la moral, en lo moral o en lo amoral de lo que hace. Es un yo que emigra y se disuelve adentro de los sujetos. Y por eso yo digo, no, tal vez, no sé qué pensará cada uno de esos borrachos que estaban bailando en la casa cordobesa, cómo evalúan ellos el que alguien venga y te toque la puerta y te pida que bajes el volumen y vos salís y le rompes la nariz. No sé si cada uno de ellos defiende esa postura. Lo que sí sé es que hay situaciones donde el fascismo brota y la gente común y corriente se vuelve fascista. Y lo que hay que evitar y lo que hay que desarmar son esos contextos y esas situaciones donde se habilita a que haya salidas fascistas a situaciones comunes y corrientes. Lo que decía Hannah Arendt, la conciencia de Eichmann quedó tranquilizada cuando vio el celo y el entusiasmo que la buena sociedad ponía en reaccionar tal como él reaccionaba. No tuvo Eichmann ninguna necesidad de cerrar sus oídos a la voz de su conciencia, debido no a que no tuviera conciencia, sino a que la conciencia hablaba con voz respetable, la voz de la respetable sociedad que lo rodeaba. Es decir, cuando hay un sentido común que es absorbido por conceptos de la ultraderecha, del neofascismo, del neonazismo, cualquier hombre común y corriente comete un acto fascista que puede ser
decir que hay que exterminar a determinado grupo de personas. Yo me acordaba cuántos años hace que venimos viendo en las marchas macristas esa horca con Cristina dibujada. Bueno, eso es fascismo. No hay que naturalizar el fascismo. Eso hay que prohibirlo. No, la democracia no tiene que tener miedo de prohibir el fascismo. Estamos equivocados si creemos que la democracia es tolerar todo. Lo que incite al odio, lo que incite a la violencia, lo que incite a la muerte del otro, a la eliminación del otro, debe ser detenido, debe ser prohibido. No hay que tenerle miedo a la prohibición de eso. No tenemos que ser hippies, no estamos en el flower power. Los que tenemos enfrente no son tipos que les gusta un tipo de banda que a nosotros no nos gusta. Es gente que va a venir por nuestra cabeza. Entonces, en ese sentido, me parece que es interesante y es para repensar, y lo dejo picando, que cuando profundiza en el concepto de la banalidad del mal, Hannah Arendt dice que esa banalidad del mal no surge de muchos Hitlers que nazcan juntos, porque Hitler hubo uno y seguramente en cada movimiento neonazi de ahora hay un ideólogo, dos ideólogos, pero para que eso prenda, para que eso se haga masivo, para que eso triunfe, lo que hace falta es la falta de pensamiento. Es esa emigración interior que cuando pasa, cuando se disuelve el yo de la gente, cuando deja de pensar. Y todos, si nos ponemos a pensar, todos los dispositivos que hay, las noticias falsas, el lawfare, bueno, un montón de dispositivos, las redes, un montón de dispositivos que están a disposición de cualquier persona y lo que impiden es que esa persona piense por sí misma, porque hay otros que la piensan. Esa persona no habla por sí misma, hay otros que la hablan. Esa persona no dice, no evalúa una situación para odiar a Cristina o odiar el peronismo. No, esa persona lo que hace es recoger un sonido ambiente y volcar su frustración en eso que ya le dieron, que ya le vino armado como como dice Orwell, como una pieza prefabricada de gallinero. Pero lo que pasa es que ahí no hay gallinas, hay odio y hay sed de venganza. Y no es una sed de venganza de esa persona, sino es una sed de venganza de alguien que está arriba y que está organizando esto. Esto tiene organizadores, esto tiene ideólogos, pero lo que tenemos que evitar es que prenda entre la gente común y corriente, que podría estar pensando otra cosa si tuviera a su disposición otros argumentos, pero lamentablemente tenemos un sonido ambiente en este país y en muchos países del mundo que lo que hacen es replicar la banalidad del mal.